Sean bienvenidos una vez más a este canal. Esta semana, un suscriptor de la revista Fangoria pudo tener acceso a la siguiente edición, mucho antes que sea lanzado a mediados de este mes al público. En la revista se entrevista al supervisor de efectos de Jurassic World Dominion, John Nolan, como también una mirada más cercana a los animatrónicos que se utilizaron para la película. Si hay algo por lo que ha brillado las películas de la saga Jurassic es sin duda el uso de animatrónicos, siendo de las pioneras en revolucionar la industria del cine, además de que facilita la interacción con el actor y hace que su actuación luzca más natural, aunque en Jurassic World los animatrónicos brillaron por su poco uso, siendo únicamente la escena destacable la del apatosaurus moribundo. Y en Fallen Kingdom reutilizaron la técnica, aunque luego para ser reemplazado por CGI en postproducción. Dominion parece rescatar el espíritu de la trilogía original, trayéndonos el mayor uso de estas bestias robóticas al plató. En la revista se ven fotos de algunos dinosaurios animatrónicos. En la primera foto vemos al equipo de Nolan trabajando los detalles de cabeza y cuello del animatrónico de Giganotosaurus, cuya cabeza tiene el tamaño de un coche y a primera vista parece superar en tamaño al del mismísimo T-Rex. Y abajo a la izquierda una maqueta a escala que sirve como modelo base, el regreso de uno de los dinosaurios más pedidos por el fandom, el Dilophosaurus, en sus primeras etapas de preparación, ya que vemos que en ese momento aún les faltaba su característica vela. Todo este trabajo paciente y delicado dio como resultado final al Dilophosaurus que vemos ahora en pantalla, con colores más deslumbrantes, predominando sobre todo los tonos naranjas, pero viéndose más atemorizante y para nada amigable con la vela extendida, y ultimando los detalles antes de usarse en la filmación. A continuación, una mejor apreciación a la cabeza del Pterodactyl. Si bien en Parque Jurásico 3 vimos raptores con escaso plumaje debido a las limitaciones de la época, podríamos decir que estamos frente al primer dinosaurio animatrónico totalmente emplumado de la saga. Este ejemplo funciona como lo nuevo sale paso por sobre lo viejo, y desmintiendo de que los dinosaurios con plumas no dan miedo, pudiendo causar tanto terror como un velociraptor de la vieja escuela. Más dimorfodones que no vemos desde Jurassic World y que se ausentaron en Fallen Kingdom, y lo volvimos a ver brevemente en la tercera temporada de Campamento Cretácico. A continuación, el dinosaurio favorito de Colin, el Microceratus, del que yo creía que no iba a aparecer en la película ya que no ha habido renders ni juguetes filtrados del dinosaurio. El hecho de que haya quedado eximido de los filtrajes me hace sospechar que algunas filtraciones no son hechos al azar, sino que responden a casos adredes para elevar el hype que rodea la película. Y también me dice que haya chances de que veamos a estos dinosaurios que no aparecen desde hace mucho tiempo y que el fandom exige. El Microceratus se lo representa con tonos azules, como si un espejo de agua cristalina se reflejara sobre su piel. Microceratus es el cuarto ceratópsido en unirse a la saga junto con Triceratops, Sinoceratops y Nasutoceratops. Finalmente una foto de Nolan rodeado de algunos animatrónicos mencionados en este video, a lo que se agregan un Stygimoloch juvenil amarrado a una jaula, 3 Microceratus sobre una mesa y más al fondo un modelo de langosta gigante, la cual luego se habrá animado y multiplicado en postproducción, y seguramente sea parte del enjambre visto en la escena de la granja del tráiler. Nolan cierra la nota diciendo que construyeron 38 dinosaurios. Con este número, Dominion se echaba la cocarda en ser la película con más animatrónicos utilizados en una película de la franquicia, por lo menos desde Parque Jurásico 3. Y como se nos aclaró en el trailer liberado en febrero, Dominion será la culminación de la saga, iniciada en 1993. Y qué mejor manera de terminarla que rindiendo el homenaje recurriendo al mayor uso de efectos prácticos, técnicas con lo que tan popular se hizo esta serie de películas. En últimas noticias, ya se ha revelado la duración exacta que tendrá la película, siendo de 2 horas 26 minutos con 57 segundos, sumando los créditos. Si le contamos los créditos, la historia se ha mostrado entre las primeras 2 horas con 16 minutos, ya que es habitual que en las películas de ciencia ficción contemporáneas los créditos duren cerca de 10 minutos. Hasta ahora las películas más largas de la saga era The Lost World junto con Fallen Kingdom, que comparte la misma duración, 2 horas 9 minutos. Con esto, Dominion se convierte en la película más extensa de la franquicia, una duración más que óptima para contarnos una historia compleja que conectará con la primera trilogía y que cerrará el arco de todos los personajes importantes en esta nueva aventura global. Y obviamente, que los más de 30 dinosaurios tengan su momento en la película. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado el video, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.